Entonces, desearle lo mejor, estamos muy atentos, seguimos conectados y agradecerle nuevamente a los organizadores. Bueno, muchas gracias. Gracias, decano. Profe Miriam. Bueno, buenas tardes nuevamente. Un saludo especial a nuestra ponente, psicóloga y magíster Lorena Becerra, a nuestro vicerrector de investigaciones, al profesor Nelson Mariño, nuestro decano de educación, a la representante del CIFA, Surgey Bolivia Villamizar, quien ha liderado este proceso y ha logrado que se materialice pues el deseo de hacer estas reuniones de investigación, de formación y de diálogo, y asimismo a todos los asistentes. Para el programa de lenguas extranjeras y sus grupos de investigación es un agrado presentar esta conferencia de gran interés para toda la facultad y para toda la universidad, por tratarse de temas que vinculan la paz, aspectos sociales y la enseñanza. Lorena es psicóloga, especialista en gerencia social, magíster en educación, especialista en derechos humanos y temas de género. Es feminista, coordinadora de proyectos de alto valor social, comunitario. Está vinculada con organismos internacionales, con organismos también nacionales de la presidencia. Actualmente se desempeña como líder del equipo de educación del Consejo Noruego para Refugiados en el área nororiente. La conferencia que vamos a escuchar es producto de su estudio, su investigación, que se ubica en el campo de la educación para la resolución de conflictos, particularmente la formación para la negociación, y en la cual se abordan preguntas sobre la enseñanza y el aprendizaje para generar conocimientos, habilidades y métodos para negociación. Además de haber centrado esta investigación en el proceso de paz que todos los colombianos, colombianas conocemos, esta investigación también se articula a la enseñanza y puede ser transferido sus resultados a diferentes esferas. Entonces, muchísimas gracias a nuestra ponente, a la universidad por propiciar estos espacios, y entonces le damos la palabra a Lorena. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Pues agradezco mucho esta invitación al señor vicerrector, al señor decano, a la directora de investigaciones y particularmente a la coordinadora de este grupo de investigación, la profesora Miriam. Para mí es muy grato, yo soy pamplonesa y conozco a profundidad la Universidad de Pamplona, lo cual me enorgullece mucho. Y quisiera contarles un poquito de lo que se trató el proceso de investigación. Pues antes de iniciar quiero decirles que el proceso de análisis que les voy a presentar es la tesis de maestría en educación de la Universidad de los Andes. Esta tesis empieza con experiencias personales y profesionales. En mi anterior trabajo tuve la oportunidad de formar a diferentes grupos de funcionarios, fuerza pública, el mecanismo de monitoreo y verificación sobre las garantías del cese al fuego, sobre temas como género, y constantemente me preguntaba cómo se aprende a ser negociador, ¿sí? ¿Cuál es el papel de un negociador y cómo aprende alguien a ser negociador? Y después empezaron a surgir preguntas sobre, bueno, ¿y quién va a una negociación? ¿Qué personas asisten a una negociación? ¿Tiene uno que estudiar algo específico para ir a negociar? Y después surgían preguntas como, ¿y cómo se prepara un grupo armado para sentarse a la mesa de negociación? Entonces esas fueron las preguntas que incentivaron y que motivaron el estudio que les voy a presentar. Voy a hacer una presentación magistral y de pronto si existe posteriormente la posibilidad de interactuar un poquito, quiero hacer como la explicación de que esta investigación se hace con un lente específicamente educativo. Mi formación y mi experiencia laboral se enfoca en la educación, entonces lo quise hacer con un lente educativo
Entonces, tal vez haya muchas preguntas que no se hicieron. Me moría de ganas por preguntar a los delegados algunas cosas que no hice porque quise enfocarme en lo educativo. Voy a permitirme hacer la presentación. Si en algunos momentos no miro hacia a la cámara, pido excusas para poder mirar acá un poquito la presentación. Denme un minuto y la proyecto acá. Tal vez tenga que ampliarla un poquito. Muy bien. Me gustaría que me confirmaran si se ve la presentación. Sí, señora. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues el título de esta presentación es ¿qué se aprende y cómo se aprende en un proceso de paz? Esta presentación tiene un enfoque, como lo dije anteriormente, educativo. Se menciona como caso La Habana, haciendo alusión que es una investigación que se da en el marco del proceso de negociación entre el gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana, Cuba. Ese proceso de negociación tuvo lugar desde el 2012 hasta el 2016, donde se firma el acuerdo, y voy a hacerles la presentación de dicha investigación. En este espacio, los puntos que deseo abordar, y si el tiempo me lo permite, son el contexto en el que se da la investigación, algunos resultados y unas conclusiones específicas. Bueno, como lo dijo la profesora Miriam, tal vez todos hemos escuchado o conocemos el proceso de paz, muchos un poco más que otros. Quiero contarles como un poquito de contexto para poder explicar ya la parte investigativa. El proceso de paz inicia con una fase exploratoria. Esa fase exploratoria inicia en el año 2010, donde por autorización del gobierno nacional, particularmente el presidente Santos, Henry Acosta, un empresario caleño, inicia a hacer comunicaciones exploratorias con Pablo Catatumbo, perteneciente a las FARC, llevando algunas razones del interés del gobierno en sentarse a hacer un diálogo. Esa fase exploratoria pues va de ires y venires, de cartas, de misiones, digamos, secretas, en la búsqueda de poderse sentar a dialogar. Posterior a ese vaivén de comunicaciones, inicia lo que dentro de un proceso de fases se llama fase secreta o fase exploratoria, que es una primera sentada en la mesa por parte de unos delegados del gobierno y delegados de las FARC que ya se sientan en La Habana. ¿Cuándo se sientan en La Habana? Entonces, posterior de, y esto pues a los que les interesan estos temas vale la pena leerse el libro de Henry Acosta, donde cuenta todo lo que sucedió en la fase exploratoria, cómo con apoyo de la Cruz Roja logran, digamos, ubicar a los miembros de la delegación y reunirlos para que puedan establecer en común acuerdo si van o no van a la mesa, y posteriormente, pues en una logística impresionante, llegan a La Habana y una delegación pequeña se sienta con unos delegados del gobierno nacional. Ahí empieza la fase 2, que es denominada la fase secreta, que es más o menos 8 o 6 personas del gobierno con 6 personas de las FARC, se sientan a primero ver si hay voluntad de una negociación, segundo, a diseñar un método para sentarse a dialogar, y tercero, construir una posible agenda o una posible hoja de ruta que se tratara en una fase pública o en una fase posterior. Esta fase es muy, muy importante porque al ser una fase secreta, los delegados o las personas mencionan
que cualquier comentario, cualquier información que se filtrara podría echar por la borda todo el proceso. Entonces muchos de ellos no contaron ni a sus familiares, les mencionaban que estaban en una vereda sin señal o que habían tenido que viajar por cosas de trabajo y no podían regresar rápido. Eso se dio en los periodos de febrero del 2012 y agosto del 2012. Estos meses, más adelante les explicaré por qué resultan tan importantes. Y me disculpo por el perrito de fondo que tengo. Entenderán que la virtualidad nos deja a veces descubiertos con los sonidos de la casa. Posteriormente, inicia la fase pública. En octubre del 2012, inicia una fase pública donde el presidente Santos anuncia que se va a iniciar una fase de negociación con las FARC. Se hace un encuentro en Oslo donde le comunican al mundo que están dispuestos a sentarse a la mesa. Esta es como la fase que más conocemos. Dentro de esa fase, haciendo un contexto, hay unos delegados de las FARC que llamamos plenipotenciarios porque toman las decisiones cuando se sientan a la mesa, unos delegados del gobierno nacional que están conformados también por plenipotenciarios y también por equipos técnicos. El equipo técnico está conformado por la mesa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, expertos juristas que manejarán después el punto 5, el punto de víctimas, y también están acompañados de un estamento que se llama la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, que es un grupo de militares que va a negociar todo lo que se define como cese al fuego, que implica todo el proceso de desarme y reincorporación. Entonces, ya teniendo como un contexto de las tres fases que contiene el proceso, me voy a permitir hablar un poquito. Bueno, estas son fotos tomadas de la revista Semana. En la foto superior derecha vemos a algunos plenipotenciarios y algunos miembros de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto. Las personas que están atrás son expertos que acompañan las mesas. Las personas que están, digamos, en la foto a la izquierda son los delegados de las FARC. Y en la mesa de abajo podemos ver a Enrique Santos, a Sergio Jaramillo, a Frank Per, que son algunas personas de las que estuvieron como desde la primera fase en el proceso de negociación. Esto un poquito como para dar contexto. Bueno, ya en el punto de vista investigativo, que creo que es como el interés a nivel académico, como les decía, hubo una motivación inicial y era saber desde la educación cómo se entrenaba a alguien que iba a una mesa de negociación. Para mi sorpresa, en Colombia no hay antecedentes sobre esto. No hay libros o no hay textos que expresen cómo prepararse para una mesa de negociación desde el punto de vista académico o formativo. Yo imaginaba que había algún dossier de información que decía tantos negociadores han sido politólogos, tantos negociadores han sido psicólogos, otros tantos economistas, etcétera, pero esa información no está disponible. Entonces, al no haber información, pues básicamente crece el interés. Este estudio fue leído y pues fue una de las personas que aprobó esta investigación. También debo dar los créditos a la profesora directora del proyecto, María José Bermeo, y Angélica Redberg, que también fue negociadora para la mesa con el ELN, y ella mencionaba que precisamente no había antecedentes en el país que investigaran desde el ente educativo cómo se formaban los negociadores. Como lo mencionó al inicio de este espacio la profesora Miriam, el campo de estudio es la educación para la resolución de conflictos,
y me enfoco mucho en la formación en negociación. ¿Y por qué me enfoco en la formación en negociación? Porque con este estudio tenía algún interés de, si yo sé cómo se forman, qué aprenden y cómo aprenden negociadores en una mesa de un proceso de paz, eso me puede dar pistas para entender cómo aprender y cómo enseñar a negociar para diferentes ámbitos, ya sea comunitario, ya sea familiar, ya sea académico. ¿Quiénes fueron los participantes de este estudio? Los participantes, entrevisté a 14 personas. De esas 14 personas estuvieron 3 asesores nacionales que acompañaron las mesas en el tema de reforma rural integral, en el tema del punto 3, fin del conflicto, y en el tema del uso de drogas de uso ilícito. Entrevisté a delegados plenipotenciarios de las FARC y a algunos delegados de del gobierno. Esos delegados del gobierno estaban compuestos por personas que hacían parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Una de esas personas estuvo incluso en la fase secreta. Y también entrevisté al comandante de las FARC para ese momento. Temporalidad. Entonces acá quiero decir que la temporalidad del estudio hace referencia a 2 momentos: la preparación y lo que sucede durante la negociación. Entonces a cada persona le pregunté cómo se preparó y cómo fue seleccionado y qué aprendió y cómo lo aprendió durante su participación en la mesa. Entonces esa es como la línea temporal. Entonces aquí vamos como... La primera pregunta es cómo se seleccionan las delegaciones, ¿cierto? Uno se pregunta, bueno, ¿cómo escogen a alguien que va a la mesa? Para las FARC, pues fue mucho más sencillo. Las personas que van a la mesa son los miembros del secretariado de las FARC. Ahí fue una decisión, digamos, jerárquica. Entonces, se asignaron y llegaron a La Habana. Para los delegados del gobierno, el presidente Juan Manuel Santos expresa en su libro que fueron escogidos bajo un doble rasero de calidad y representatividad, ¿sí? Y hace mención a diferentes características: que conocieran el contexto colombiano, que tuvieran experiencias previas de negociación, que conocieran muy bien a las FARC y que tuvieran representatividad, pero también como respeto del pueblo colombiano, es decir, que fueran representativos del pueblo colombiano. Ya los otros miembros, por ejemplo, el equipo de la subcomisión técnica, que estaba conformado por militares, pues venía de procesos donde ellos se habían ido formando sobre resolución de conflictos. Algunos militares habían hecho maestrías o especializaciones en resolución de conflictos, lo que implicaba que tuvieran un perfil de conocimiento, y otros tantos, creo que la mayoría pertenecía al área de inteligencia, conociera a las FARC. Entonces, eso en cuanto a la selección, ¿sí? Algunos no encuentran ninguna conexión entre lo que estudiaron y por qué los escogieron. Conectan más como estar en el lugar indicado o haber trabajado en estos temas por muchos años para poder estar allí, y pues la experiencia en procesos previos. Entonces ahora la pregunta a las 2 delegaciones fue, bueno, ¿y usted cómo se preparó para la negociación? En lo que refiere a los delegados del gobierno, pues es mixta la preparación. El equipo de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, conformado por militares, tuvo una preparación de muchos meses. Muchos de ellos asistían a una mesa semanal incluso, donde hacían lo que se llama, mucho antes de que se supiera que había una negociación. Eso quiero aclararlo, ¿sí? Algunos de ellos estaban, los militares, trabajando en estos temas antes de que dijeran hay una negociación y ustedes van a participar. Entonces eran mesas
en las que se mencionaba algo como el análisis prospectivo. ¿Y qué es el análisis prospectivo? Bueno, en caso de que se haga una negociación, ¿qué pasa con la fuerza pública? A, B, C, D. En caso de que no se haga una negociación, ¿qué podría pasar con la fuerza pública? A, B, C, D. Eso es como el análisis prospectivo. Historias de las experiencias internacionales. Todas las personas entrevistadas sí mencionaron que habían leído mucho sobre experiencias internacionales, estudios comparativos entre procesos de paz como el de Irlanda, el de Sudáfrica y los de Centroamérica. La mayoría habían hecho análisis sobre el proceso. Algunos refieren a haber estudiado las experiencias de negociación en Colombia. Sobre esto hay mucha información, pero poca información sobre la experiencia de los actores dentro de la mesa. Recordemos, por ejemplo, que la mesa que se llevó a cabo en el Caguán fue muy caótica, muy desordenada. Entonces, pocas memorias hay sobre dichas decisiones. También hubo preparación en términos del contexto y la normativa. Tener claro hasta dónde se podía desde la normativa, poder hacer como tomar decisiones, cuál era el contexto en el que se encontraban las FARC en ese momento, cuál era el contexto en el que se encontraba el pueblo colombiano. Y un tema que a mí me llamó poderosamente la atención es que el método que mayor refieren como preparatorio fue la lectura dentro del gobierno. Decían, pues la información realmente que logramos adquirir para prepararnos fue de lectura. Lectura, 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 lectura sobre las FARC, lectura sobre el contexto, lectura sobre experiencias. Cuando le hago esa pregunta, la misma pregunta de cómo se preparó para la negociación a las FARC, las respuestas pues eran muy en lógica de que les daba risa, porque mencionaban que ellos no habían tenido una preparación académica. Y aquí hago como un paréntesis, y es que la formación no solo es un aspecto académico, la formación también es un aspecto experiencial. Entonces, cuando uno le pregunta a las personas cómo se formaron, automáticamente piensan que si no es un curso, una especialización o una maestría, entonces no se formaron en eso. Y tuve como que hacer ese marco para poder explicar a los entrevistados qué quería yo ahondar frente a la formación. Las FARC explican que su proceso formativo para prepararse a la negociación fueron experiencias previas. Las FARC tuvieron 3 negociaciones antes de la de La Habana, que fueron Tlaxcala, Caracas y el Caguán. Muchos de ellos estuvieron en las 3, lo cual hace que hayan tenido experiencias tanto en el manejo de la negociación como en lo que querían hacer y como en lo que no querían repetir. Las FARC también explica que en la soledad y en la ilegalidad, pues la mayor fuente de información es la lectura. Claramente el acceso a expertos no es como una tarea tan sencilla, sin decir que de pronto los tengan, pero la lectura fue fundamental, la lectura sobre normativa, la lectura sobre lo que quería el gobierno Santos, las políticas, etc. Ellos refieren un aprendizaje autodidacta, manifiestan que su interés para la preparación era una formación política, analizar cuál era su línea política, analizar cuál eran sus pretensiones políticas y sus intereses políticos, y reiterar sobre eso. Y otro proceso que les dio mucha fuerza en el marco de la preparación fueron los diálogos internos. Entonces, pues uno hace como el análisis o imagina qué sucede. No, las personas que estuvieron en la delegación FARC pues no se veían hace muchos años, muchos de ellos ni se conocían en persona. Por tanto, cuando se les da la oportunidad de reunirse y dialogar, pues ellos consideran que esos diálogos fueron muy enriquecedores para poder aprender y prepararse para la negociación. La siguiente pregunta que surge es si puede ser un proceso de paz un espacio formativo, ¿sí? Entonces, cuando habla uno de espacio formativo, no necesariamente es un aula de clase. Y yo decía, allá en La Habana se puede aprender, se pudo aprender, ¿qué se pudo aprender? Y la respuesta es que sí.
Básicamente sí fue un espacio formativo y vamos a ver qué aprendieron y cómo lo aprendieron dentro de la negociación. Entonces, en una fase exploratoria y en una fase secreta, ¿qué se aprende? Lo principal que se aprende es la metodología de negociación. Una de las delegadas de gobierno refiere, Lorena, nosotros apenas llegamos, el primer contacto que tuvimos, dijimos vamos a trabajar de 9 a 12 y de 2 a 5. Entonces los primeros 3 días emocionados, trabajamos, teníamos las mesas conjuntas, FAR y gobierno, de 9 a 12 y de 2 a 5. A las 5 nos reuníamos cada grupo internamente, analizábamos y eran las 2 de la mañana y nosotros estábamos escribiendo documentos. Al tercer día el nivel de cansancio nos tumbó y entonces dijimos no podemos seguir así, o sea, si no vamos a tener resultados. Entonces tenemos que cambiar la metodología. ¿Y qué cambios tiene la metodología? Entonces ya no vamos a trabajar todo el día, sino vamos a trabajar de 8 a 12, en la tarde hacemos diálogos internos y en la noche pues escribimos. Esto es muy importante porque en los procesos de aprendizaje de negociación se aprenden técnicas y metodologías, ¿cierto? Y se explica cómo los espacios adquieren un valor importante dentro de la negociación. Una persona que está cansada probablemente no negocia igual a una persona que está al principio del día. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este proceso es que la negociación realizada en La Habana, particularmente como una de las pocas que ha pasado, se negoció directamente los contrarios o directamente el grupo armado con el gobierno. En la mayoría de los casos las negociaciones tienen un mediador. Aquí tenían una figura de garante, pero no era un mediador, ¿sí? Y esto es importante porque cuando hay una figura de mediador, el mediador se encarga de la metodología y se encarga de disminuir cargas, manejos de tiempo, etcétera. Aquí, como eran las dos partes, ahí viene otro aprendizaje. Se hace un proceso de autorreflexión. Y esa autorreflexión implica saber hasta qué punto voy yo, cómo lo puedo hacer, qué puedo hacer y qué cosas tengo que cambiar. Entonces hubo cambios en términos del manejo del tiempo, manejo del cansancio y manejo de las emociones. En el tema de manejo de emociones hay un sinnúmero de documentos que se han elaborado frente a el rol de las emociones en una negociación, ¿cierto? Entonces hablamos de que si es una persona muy emotiva, qué carga tiene ante la negociación, si la persona entiende las emociones del otro. Acá, dentro de los aprendizajes, es el peso del manejo de las emociones dentro de la negociación. Algunos de los entrevistados referían, Lorena, cuando llegábamos a la mesa, los 3 primeros días tuve migraña seguido. Otra persona refería, me daba dolor de estómago apenas me sentaba a la mesa, ¿sí? Otra persona refirió, me dio hipertensión, me la diagnosticaron durante el proceso de negociación. Dado la energía, imagínense ustedes tener en la espalda el peso de negociar la paz, ¿sí? Cuando a nivel país estaba todo despelotado con una polarización increíble, ¿cierto? Entonces, las personas que estaban allí, igual también muy lejanas a sus familias, etcétera, tenían que manejar emociones. Dentro de las preguntas que les hice fue si en algún momento hubo un experto o alguien que soportara todo ese manejo emocional, y mencionaron que lo pensaron en algún momento en llevar como un coach o algo así, que les ayudara, pero primaba el tiempo y la necesidad de avanzar rápido, de lecturas, entonces lo descartaron, pero que sí fue un asunto que les generó bastantes dificultades. Entonces, uno de los primeros análisis, y tal vez lo repito ahorita en las conclusiones, es la importancia de la formación en negociación, incluye el manejo de las emociones y la metodología. Ahora voy a hablar un poquito sobre lo que se aprende dentro de la fase de negociación. Entonces ya estamos en la negociación pública.
y yo, Lorena, soy nombrada allí. ¿Qué sucede? ¿Qué aprendo? ¿Cuáles son como los primeros aprendizajes? Lo dividí en conocimientos y habilidades. Hay que decir que la totalidad de las personas que participaron en la mesa tuvieron que leer mucho para entender los temas de la agenda. Recordemos que hay 6 temas en la agenda. El primero es la reforma rural integral, el segundo la participación política, el tercero el fin del conflicto que incluye todo lo del cese al fuego y la reincorporación, el cuarto todo el tema de uso de las drogas de uso ilícito, el quinto el tema de víctimas y todo lo que tiene que ver con justicia especial, y el último, todo el proceso de verificación. Entonces, lo primero que me explicaban a mí los delegados es que todos no sabían de todo. Entonces había que hacer también procesos nivelatorios dentro de las mesas. Es decir, el general Mora no sabía de reforma rural integral, lo mismo que sabía de pronto de cese al fuego. El presidente Humberto de la Calle sabía más de participación política que de reforma rural integral. Entonces, constantemente el equipo de asesores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entregaba documentos que intentaban hacer un proceso de nivelación entre la información. Aquí hago un paréntesis pequeño y es que no toda persona que fue a la mesa aprendió o quiso aprender, y eso lo dejo ahí porque no todas las personas que van a un espacio formativo adquieren los mismos conocimientos y tienen transformaciones de la información, y esto es importante saberlo también. Otros conocimientos que adquirieron fue el tema de experiencias internacionales. Por la mesa pasaron un sinnúmero de expertos. Me decían algo como de: si usted no estuvo en la mesa de La Habana, realmente el ranking de su experticia no es tan alto si es en temas de paz. O sea, todos aquellos que se consideraron expertos o se consideran expertos en el mundo de la paz, en el tema de procesos de paz, debieron pasar por allí. Entonces, imagínense los conocimientos que pudieron adquirir. El tema de normativa nacional e internacional. Hay un libro muy interesante que se llama La mirada desde adentro, de Andrés Bermúdez, que explica algunos temas metodológicos sucedidos dentro de la mesa, y allí explica, por ejemplo, cómo en la fase secreta alguien le entrega a las FARC un dossier de documentos de actualización normativa de los últimos 10 años, porque muchas de las comentarios o pretensiones que las FARC explicaba en ese espacio ya había tenido desarrollo normativo. Entonces, era también como una actualización normativa. Incluso de los delegados del gobierno, pues también tenían que ponerse al día en lo normativo. Hubo conocimientos de metodología de la negociación, particularmente del gobierno. Algunos miembros de las FARC expresan haber adquirido metodología de la negociación, pero podría decir que el 90% de los que entrevisté de las FARC dicen que la negociación no es una técnica, sino un acto político. En materia de género, si ustedes recuerdan, el proceso de paz tuvo una subcomisión técnica para el tema género. Entonces, esa subcomisión lo que hizo fue hacer una transversalización en cada uno de los puntos de la agenda sobre el enfoque de género, y eso hizo que muchos o todos de los delegados estuvieran inmiscuidos ahí en buscar información sobre género. Entonces hubo cambios en el lenguaje sobre género, hubo aprendizajes y un poco de foco hacia el tema. Por parte de el gobierno, pues aumenta el nivel de conocimiento sobre las FARC. Había personas dedicadas a analizar cuáles eran las pretensiones, cuáles habían sido las pretensiones en procesos de paz anteriores, cómo pensaban, qué pensaban, hacer análisis del discurso. Particularmente las FARC y el gobierno también tuvieron que analizar muy bien cuál era la política del gobierno Santos, cuáles eran los pasos que había dado a nivel político, para poder entender hasta dónde y si se podía. Perdón.
En términos de habilidades, y pues a mí como psicóloga me pareció fascinante esto dentro de los aprendizajes de las habilidades. Hay delegados del gobierno que dicen, cambié mi percepción del otro, cambié mi percepción sobre la persona de las FARC, sin olvidar todo lo que esta persona había hecho. Por lo menos encontré un ser humano allí y encontré que tenía familia, que tenía una vida, que tenía unas historias detrás. Al igual las personas de las FARC expresaron, por ejemplo, de pararse frente a los militares que incluso en algunos casos habían estado en lucha armada, con y estaban allí sentados en la mesa, poder expresar al verlo, a ponerle rostro a aquel que me había perseguido, a entender cuáles eran sus pretensiones, me hace también cambiar su percepción, cambiar la percepción del otro. Hacer un análisis de separar las personas del problema, esto dentro de la teoría de negociación, particularmente del modelo Harvard, explica cómo una persona se centra en el problema y olvida quién está allí, cómo soluciono el problema. No me importa que fulanito esté sentado al frente mío, lo que yo quiero solucionar es lo que está sucediendo. El tema de la comunicación, uno de los delegados de FARC dice, pues yo ya no podía decirle, oiga, tal por cual, usted que fue el que me amenazó allí, ya tenía que pensar cómo lo decía, en qué momento lo decía, porque de la comunicación dependía que siguiera o no siguiera el proceso. Otra de las habilidades adquiridas por todos los de la delegación fue el trabajo bajo presión. Imagínense ustedes todo un país polarizado, el presidente también pidiendo resultados rápidos, la atención, estar lejos de sus familias, llegar hasta la madrugada para leer documentos y dar respuestas en la siguiente mesa. Entonces hay un trabajo bajo presión. El equipo de las FARC mencionaba también que habían mejorado habilidades políticas, conocimiento del contexto político y conocimiento del establecimiento nacional. Habilidades técnicas, obviamente después de usted estar sentado va mejorando sus habilidades. Bueno, obviamente no, porque a veces pasa que no, que uno puede repetir mucho y no mejorar, pero mejorar sus habilidades en términos a comunicar, sus habilidades en términos a cómo diseñar un proceso, habilidades técnicas a cómo diseñar el proceso de cese a fuego, que fue todo el proceso de la implementación del punto 3 fue impecable, todo el tema de dejación de armas y cese al fuego. Y el tema de el manejo de emociones que ya les había mencionado, que fue uno de los temas más duros y que tuvieron que intentar manejarlo solos sin ningún acompañamiento para poder responder a las necesidades de la mesa. Entonces ahora ya venimos acá a este paso y es cómo aprendieron lo que les acabo de mencionar. ¿Qué herramientas usaron para aprender lo que les acabo de decir? Entonces, la principal herramienta para aprender en un proceso de paz, de acuerdo a lo que encontré, fue la lectura. ¿Sí? Las personas aprenden sobre el otro, aprenden sobre los puntos de la agenda, aprenden sobre conceptos a partir de la lectura. Y yo creo que esto es clave porque en todo proceso formativo el mayor nivel o el mayor tiempo se lo debemos dedicar a esto, ¿cierto? A entender, a leer, a comprender. Otro punto, otro mecanismo con el que se aprendió fue la participación de expertos. Como les dije hace un momento, por allí pasaron un sinnúmero de expertos, pero aquí hay una cosa que me llamó también mucho la atención y es que para las delegaciones los expertos no hacían un cambio en lo que ya llevaban planteado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Me explicaban lo siguiente: si yo llego y me siento a escuchar a un experto, yo no me siento tranquilo de hacerle una pregunta porque tengo miedo de que esa persona perciba cuál puede ser mi debilidad frente a la negociación. Por tanto, no me voy a exponer, ¿sí? Entonces, ellos lo que mencionan es, sí, los escuchamos, y el diálogo surgía en diálogos internos, o las inquietudes surgían en diálogos internos, pero no había una interacción de hacer preguntas al experto.
por el temor a que se fugara información. Esto es clave, ¿y por qué es clave? Porque yo dentro de las conclusiones digo que por eso vale la pena que la participación de expertos siempre sea previa a la fase pública de negociación. Y esto es bastante complejo porque pues al un grupo armado estar en la ilegalidad, pues la participación o la relación con expertos puede ser casi que imposible, pero si un gobierno se está pensando esa oportunidad, se puede facilitar espacios. La elaboración de bitácoras. Dentro de la teoría de negociación, uno de los aspectos más claves es el tema de las reflexiones, y las reflexiones surgen a partir del diario de campo o una elaboración juiciosa de una bitácora. La mayoría de los asistentes, las FARC mencionaban que no tanto, que no, ellos no habían hecho como ese proceso juicioso de escribir, pero cuando hablo de las FARC hablo de las personas que entrevisté. Es posible que dentro de los que no entrevisté sí estén. Estaban allí tomando nota de todo lo que sucedía. Y aquí hay una anécdota, y es que en la fase pública solo está permitido un computador y una persona llevaba las notas y se le dañó el computador. Y eso fue, pues dicen que aterrador. Afortunadamente cada día imprimían lo que acordaban. Entonces acababan la reunión y hacían la impresión de lo que acordaban. Pero imagínense la angustia del daño del computador que llevaba toda la información y volver a transcribir. Además que estaban en La Habana y no le podían llamar como, venga ingeniero, ayúdeme con este computador que se me dañó, porque era una persona externa. Entonces ahí les cuento esa anécdota que me transmitieron. Entonces el uso de las bitácoras permite también un uso de una reflexión constante de lo que sucede en el proceso, cómo me sentí, qué pasó, y después permitió el diseño de la Biblioteca para la Paz, que es como la recolección de todo lo sucedido, y se la recomiendo y la pueden buscar. Otro mecanismo de aprendizaje fue la interacción dentro de las delegaciones. La negociación no solo se da entre las delegaciones, hay negociaciones dentro de las delegaciones, y el aprendizaje es muchísimo. Entonces, referían a algunas personas, imagínese usted estar con el vicepresidente, una canciller, un ex general, el nivel de conversaciones, de riqueza de información, de riqueza de visiones, pero también imagínese usted estar dentro de la delegación FARC y tener la oportunidad de hablar con la persona que estaba en X departamento que hace mucho tiempo no la veía, y poder hacer una discusión sobre lo que sucedía. Y finalmente, otro aprendizaje grande fue el trabajo sobre subcomisiones. Está la subcomisión técnica para el fin del conflicto, está la subcomisión técnica de género, y el trabajo de la subcomisiones lo que permitió fue que fluyera más la información, porque pues dentro de las negociaciones de plenipotenciarios era muy densa y muy extensa, y a veces se quedaba totalmente parado por las tensiones, y las subcomisiones, como su nombre lo dice, son técnicas y funcionaban mucho más rápido y permitían que fluyera más la información. Ya casi finalizando, hay algunas tensiones que se encontraron que transversalizan todo el proceso de aprendizaje dentro de las negociaciones, y la primera es el concepto de negociación. ¿Por qué? Porque para unos la negociación es política y para otros la negociación es técnica. Si alguien concibe una negociación como un proceso técnico, pues se prepara en lo técnico. Si alguien concibe una negociación como un proceso político, pues se prepara en lo político, ¿cierto? Entonces, este análisis hace que la persona se prepare diferente. Las FARC decía, la negociación es el éxtasis de un guerrero porque está allí en la mesa. Entonces, no podemos concebir que haya una lógica técnica, y por eso como que rechazaban mucho la idea de que se negociara bajo un modelo. Ellos mencionaban que la negociación... Me disculpan el ruido, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Que la negociación no se podía concebir como un proceso técnico, y que tampoco se podía adoptar un modelo como el modelo de Harvard,
porque era un modelo gringo importado y que implicaba unas tecnicidades ahí que obstaculizaban la mesa. Otra tensión que se presentó todo el tiempo fue el tema entre negociar en secreto y negociar en público, ¿cierto? La negociación en secreto es totalmente diferente, como lo decía una de las delegadas, pues uno no puede hacer una llamada a un amigo, no puede pedir ayuda de expertos, no puede hacer análisis más profundos de los que yo tengo de pronto en un texto, mientras que la negociación en un proceso público permite fluir más información y por eso adquirir más información. Y la otra tensión que se presentó fue la confianza versus desconfianza. Aprender en un contexto de desconfianza pues es un asunto complejo en la medida en que si yo escucho a alguien y no tengo la confianza para preguntarle si esto está bien o mal, pues pierdo mucha la información que puede ser valiosa. Bueno, aquí hay algunas conclusiones que ya he ido mencionando durante el espacio. Básicamente que el proceso de paz es un espacio formativo per se, que los aprendizajes se dan diferentes en las diferentes fases y que cada fase tiene una particularidad que debe ser tenida en cuenta. Que al igual que como educadores diseñamos metodologías, tenemos que tener en cuenta qué metodologías usan en estos espacios para aprender. ¿Y por qué es importante esto? Porque toda la teoría de negociación se ha basado en las experiencias. Entonces, disciplinas como el derecho y la administración han enriquecido su formación en negociación a partir de la experiencia de administradores, de políticos, de negociadores, pero que tantos nosotros estamos tomando las experiencias de los negociadores de paz para entrenarnos como negociadores, y la verdad no estamos adquiriendo esas experiencias. Que hay ciertos elementos transversales dentro de los aprendizajes, como la confianza y la desconfianza, como si es secreto o versus público, o como si se tiene un concepto de negociación sobre técnica o sobre política. Otra de las conclusiones es que la negociación no solo se hace con la contraparte, sino también al interior de las delegaciones, y me atrevo a decir que la negociación también se hace con la sociedad civil, obviamente, y con las percepciones de la sociedad civil o los análisis políticos. Un punto que para mí tiene todo el valor es que los procesos de paz merecen ser estudiados desde la educación. Hay mucho que entender desde la educación sobre los procesos de paz. Vale la pena ponerse el lente y el foco educativo para analizar estas experiencias, y no solo experiencias del proceso de paz a nivel nacional, sino las experiencias de negociaciones a niveles locales, y entender cómo las personas que negocian adquirieron esas habilidades nos daría como una ruta para entender cómo formar en negociación. Y la importancia que tiene la academia dentro de todos los procesos. La academia dio insumos innumerables a través de lecturas para que las delegaciones tomaran decisiones, y yo creo que no podemos dejar que la academia siga entregando insumos a los procesos para que faciliten la toma de decisiones. Y una última conclusión que ya se las había mencionado, bueno, dos últimas: la importancia del manejo de emociones dentro de un currículo de formación en negociación, y tener en cuenta la posibilidad de la participación de expertos previo a la fase pública para que pueda ser mucho más enriquecedor. Bueno, estos son como los elementos que quería mencionarles. Tal vez hable un poquito rápido, espero que no lo haya hecho tan rápido, y pues estoy como atenta si hay alguna pregunta, si hay dudas o si quieren ahondar un poquito en alguna información.
Las personas que tengan alguna inquietud o quieran participar pueden alzar su mano y desde acá les habilitaremos el micrófono. Hay dos personas. Daniel, sí, está la profe Yamile y el profe Nelson. Profe Yamile, primero las damas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias también al profe Nelson. No, mira, pues interesante, motivante. Yo vuelvo y felicito a la facultad, a los colegas, a nuestro señor decano, digamos, por abrir estos espacios. Un tema que pensamos que compete solamente al campo de las ciencias sociales, pues queda claro que la paz es un asunto de todos los campos de conocimiento y que la paz es una práctica, es decir, la paz no es un discurso, sino es una práctica. Esta mirada, digamos, de los aprendizajes o esta mirada educativa que la profesora nos plantea, me parece que nos invita a pensar, digamos, en el papel que juega la educación en configurar estas subjetividades de las nuevas generaciones, incluso la de nosotros también, como sujetos de paz. Sabemos que el proceso de paz en Colombia pues ha tenido muchas dificultades en los últimos años. Veníamos de una carrera importantísima en soñar un país y, pues que estuviera desligado de una serie de conflictos que polarizan nuestra población y nuestra sociedad colombiana. Creería yo que desde el currículo escolar, pues nosotros todos somos educadores, podríamos iniciar todo un trabajo, digamos, de formación en términos no solo de los aspectos metodológicos que están bien estipulados, pero que también se gestan al interior de estos procesos y emergen nuevas metodologías y nuevos aprendizajes, sino también de qué manera, digamos, nuestras propias prácticas no violentas o esas prácticas escolares que muchas veces tienen un antecedente fundado en una violencia simbólica, al usar ciertos lenguajes, al referirnos con ciertas prácticas hacia el otro, pues empiezan a ser vistas como objetos también de análisis, precisamente para irlas transformando o irlas modificando. A mí me recuerda mucho esto lo que sucedió en España después del franquismo. Después del franquismo, la sociedad española convocó al Ministerio de Educación y Cultura para que diseñara todos los programas curriculares escolares que deberían propender por una formación y la configuración de unos aprendizajes para una sociedad democrática, ¿no? Y echa mano directamente en la educación como el principal aliado para restituir una sociedad que pues para ese caso venía de una dictadura con todo lo que implica, digamos, todos estos modelos de gobierno y demás. Yo pensaría que el país debe darse esa oportunidad, que la comunidad educativa debe proponer incluso de manera también propositiva y agenciar un apoyo, digamos, para que el país pudiera desde los mismos aspectos curriculares y formativos introducir lo que implica configurar una sociedad que pueda pensar más allá de un conflicto y que pueda pensar y convivir en el marco de las diferencias. Y las diferencias implican, pues, precisamente no hacerme enemigo del otro por pensar diferente o por tener gustos diferentes, ¿no? Que es lo que el país arrastra, porque realmente el conflicto y toda esta gesta de violencia tiene unas raíces muy profundas en Colombia. Si uno empieza a estudiar estos elementos, pues son raíces que datan de comienzos del siglo XX y que han instaurado
configurado unas prácticas y una cultura que muchas veces pues obstaculiza, digamos, la convivencia en el país. Yo realmente celebro muchísimo este espacio, este aporte que tú nos has dado, esta mirada al conflicto o a la paz, ¿no? A la paz como decisión política del país, que obviamente pues la sociedad civil debe respaldar, ¿no? Sabemos que no estamos en el mejor momento de ese proceso, pero que es la sociedad civil la que también debe reclamar el derecho a vivir en una sociedad en paz. Entonces, creo que la educación va a tener un papel importante y esto nos invita a nosotros los educadores a tomar un protagonismo dentro de este proceso, ¿no? Yo a veces me pregunto cuántas veces estudiamos estos acuerdos en clase durante el proceso. Yo recuerdo estarme formando en el doctorado y recuerdo que varios de mis seminarios teníamos que leernos este acuerdo, los acuerdos y discutirlos desde la mirada educativa, desde la mirada de las complejidades entre esa relación educación y sociedad. Y me preguntaba, ¿esto también se estará hablando en las aulas, en los colegios, en las universidades? ¿Se estará discutiendo esto? Yo creo que este es un deber ético, ¿no?, de la educación, ayudar a que el país consolide su propuesta de paz. Es eso, Lorena y compañeros, y como siempre, pues disfrutando de estos espacios. Si me permiten, antes de que hable el profesor Nelson, profesora Yamile, sí considero clave el tema del currículo. A mí me impresionó mucho que no tuviéramos evaluaciones o investigaciones sobre las experiencias de los negociadores cuando hemos hecho tantas negociaciones en el mundo, de que pudiéramos saber cómo enseñar a negociar. Negociar es una habilidad, una herramienta que podemos usar toda la vida, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel económico, y no lo sabemos. Entonces, como academia hacemos como una gran grupo para no solo el proceso de paz, como les decía, los procesos de paz que se gestan a nivel local, gente que es pacificadora y hacedora de paz a nivel local, saber qué podemos aprender de allí y poderlo llevar a las aulas. Eso me parece que puede ser una gran oportunidad. Así es, gracias. Ahora sí voy yo, ¿no? Claro que sí. Me tomé la libertad de ser moderadora. Bueno, gracias, doctora. De verdad que ya todos es una horita, un poquito más que en realidad yo me metí como en una película, porque la forma como usted cuenta con detalles, pero sin dejar de lado el componente académico e investigativo, lo llevan a uno a eso, a meterse como en una película y cada vez que usted iba avanzando en la presentación yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿No? Como si estuviéramos precisamente en eso. Yo creo que el tema de negociación, como usted lo manifestó y nos lo hizo ver durante toda la presentación, debe ser una herramienta que debemos utilizar a diario y más nosotros que trabajamos en la educación. Yo creo que tenemos que volver a tratar este tema y ojalá que la profe Sujei la vuelva a invitar todas las veces que pueda, porque de aquí parten muchas cosas. Nosotros en la educación superior estamos, o se perdió ese tema de negociación, las conversaciones, los procesos de reflexión, de acercamiento entre las partes, sean docentes estudiantes, sean estudiantes estudiantes, sean docentes docentes, administrativos docentes, todos los actores de la educación superior, y la profe manifestaba algo muy importante, hemos perdido esa comunicación. Ahora con el tema de la pandemia parece que la mayoría hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta de que los mecanismos de la búsqueda de la paz están ahí, que precisamente con todas estas experiencias, llevándolas hacia los componentes académicos e investigativos como usted lo hace, nos permiten ver de que esas experiencias y esos resultados siempre van a llevar a un buen camino. Pero ¿qué ocurre? No ha habido personas como usted que se sienten y analicen la situación como usted nos la presentó. Yo sé que hay muchos más detalles, pero el tiempo de pronto no lo permite, pero sí de pronto más adelante vamos a tener esa oportunidad. Yo le preguntaría, para cerrar, ¿cómo afrontar en la educación superior
elementos, estrategias a corto plazo para que esa cultura de paz se recupere. Ya sabemos que los currículos, ya sabemos que desde los docentes, pero desde esa vivencia, usted nos diría, bueno, a corto plazo debemos empezar por, no sé, por primero que todo, esperar que volvamos a la presencialidad y de ahí empezar a acercarnos, como decía la profe Yamile, así ella piense de una forma y yo piense de otra. Eso precisamente es lo que hace que la paz esté de por medio, de que el respeto mutuo, de que las ideas, los valores estén ahí. Entonces, ¿usted qué nos diría? ¿Qué hacemos en la educación superior y qué hacemos desde la Facultad de Educación? Estamos haciendo muchas cosas, pero a veces somos un poquito desordenados. Entonces, a corto plazo o a mediano plazo, ¿qué nos recomendaría usted, doctora? Muchas gracias. Pues ahí, no, a ustedes por la invitación. Ahí hay una cosa muy, muy interesante y se me ocurren muchas ideas. La academia tiene centros de investigación como el que ustedes tienen aquí y pueden empezar procesos investigativos sobre negociaciones. No nos vayamos tan profundo como la paz, pero por ejemplo los procesos de negociaciones que han tenido ustedes internamente con los estudiantes cuando hay pretensiones, ¿sí? Cómo manejar todo el proceso de negociaciones, cómo se hacen, cómo actúan, hay mediadores, no hay mediadores, negocian directamente, en qué espacio lo hacen. Algunas universidades han hecho esos análisis sobre paros que han realizado los estudiantes y han hecho dentro del análisis de los grupos de investigación, facilitar seminarios sobre negociación desde diferentes disciplinas, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista del derecho, de la educación, desde la psicología, ¿sí? Por ahí veían los mensajes desde la diferencia. Parte de la negociación también implica conocer y reconocer a diferentes actores, ¿sí? No quedarnos con una sola lectura. Se me va ahorita el nombre de esta escritora africana maravillosa y decía no solo escuchar como el mismo lado del cuento, ¿sí? Si yo solo tengo una versión de la historia, pues es una versión muy pobre. Cuando nosotros facilitemos lecturas desde diferentes ópticas políticas, digamos sociales. Eso hace, si yo solo conozco el cuadrito que tengo acá, solo conozco los autores colombianos o los autores estadounidenses y no me permito conocer diferentes posiciones, pues va a ser muy difícil que yo piense que existe un mundo fuera de mí, ¿sí? Eso en cuanto a otro tema que a veces es subvalorado, pero tiene mucha fuerza, es el tema de la educación emocional al interior de todos los procesos. Aprender al manejo de las emociones para poder saber cómo responder ante ellas, ante enfrentarme o dialogar con alguien diferente, ¿sí? Y otro punto que para mí cobró mucho valor dentro de la tesis fue el tema de la lectura, leer sobre gente que yo no conozco, ¿sí? Leer sobre quien considero mi contraparte o considero el otro. Para los diálogos, para las FARC fue interesante leer sobre Santos, ¿sí? Y sobre quiénes eran los perfiles que estaban como negociadores plenipotenciarios. Para el gobierno fue importantísimo leer sobre las FARC y sobre cada uno de los actores que estaba allí. Entonces creo que eso tiene como un valor incalculable. La lectura sobre el otro tiene como mucho poder y a mí como educadora también me daba como mucha impresión que todavía no le saquemos fuerza como a ese foco educativo para entender que lo que se vivieron allá puede ser una experiencia de aprendizaje para mis estudiantes, ¿sí? Yo como le enseño, por ejemplo, a un grupo de abogados de la Universidad de Pamplona, de administradores, de psicólogos, cómo les enseño a negociar. Y negociar no solo es negociar la paz, negociar hasta el sueldo, ¿sí? Cómo le enseño a un profesional a negociar con el otro algo. Cómo le enseño yo a que hay un otro y que yo tengo un interés y el otro tiene un interés diferente, ¿sí? Entonces hay campos inigualables desde las licenciaturas y educación
Países como Noruega entraron dentro de su política. Su política es generar paz en el mundo, y desde muy chiquitos a los niños de preescolar les enseñan habilidades para negociar. Las licenciaturas tienen ese enfoque hoy. Enseñamos en las licenciaturas alguna asignatura de negociación. Entonces, creo que todo pasa por esto, y cuando uno se mete en el cuento, empieza a encontrar como coincidencias y puntos en común que pueden ser tratados en cualquiera de las asignaturas. A mí me parece fascinante. Ustedes ya lo hacen cuando invitan, por ejemplo, a conversatorios o a seminarios. Interesantísimo que inviten a expertos con posiciones totalmente diversas en ambientes controlados, digámoslo así, que permitan poner sus opiniones sin que eso se convierta en una batalla campal. Daría la oportunidad a los estudiantes de conocer posiciones diversas y entender puntos neurálgicos para una negociación, por ejemplo. Gracias, doctora. Bueno, voy a leer algunas preguntas del chat. Uh-huh. Yo creo que varias se relacionan, entonces las leo y usted, sí. Mire, dicen, ¿cree usted que este proceso de paz con las FARC es un ejemplo para los demás grupos armados en Colombia, teniendo en cuenta que el gobierno actual le ha dado la espalda al proceso de paz que se dio en La Habana? Esa es una. Uh-huh. Pues yo podría contestar, ¿es un ejemplo? Claramente es un ejemplo. Como estructura y como diseño del proceso de paz, la arquitectura de ese proceso de paz fue una cosa envidiada en el mundo. Filipinas, varios países que están en procesos de paz han intentado simular acciones de ese proceso. Con el ELN, justamente que les mencionaba Angélica Resberg, que fue negociadora, decía, nosotros, por ejemplo, no tuvimos la asesoría que tuvieron los negociadores de La Habana, ¿sí? Del proceso con las FARC. Entonces, faltó de pronto un proceso de preparación, por lo tanto, se pudo aprender de eso para hacer ciertas similitudes, teniendo en cuenta que cualquier negociación es diferente a otra, ¿sí? Y eso hay que decirlo. Y que si se puede aprender teniendo en cuenta con la actual, digamos, posición que ha tenido el gobierno, eso también es una crisis, ¿sí? Que se pueda tener, y es que los grupos vean como espejo y digan, yo no voy a negociar porque a las FARC no le cumplieron en esto, ¿sí? Pero como proceso específico, el análisis de la estructura del proceso, pueden aprender muchísimo. O sea, este proceso, si ustedes tienen la oportunidad de buscar Biblioteca para la Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la estructura, el diseño, bueno, Sergio Jaramillo es un genio para haber creado como muchas de las análisis, al igual que estratégicamente Santos en lo que concibió como la estructura, la arquitectura del proceso. Es muy interesante, y pues sabemos que para el mundo es un ejemplo de estudio, un análisis de estudio. Sí, señora, gracias. ¿Será posible ponerle fin al conflicto armado interno colombiano a través de la educación superior? Pues, ¿qué más quisiéramos nosotros? Yo creo que es una pregunta que es muy profunda, y mal haría yo en intentar tener una respuesta desde mi ámbito pequeñito, pero, o sea, claramente sí, la falta de educación nos ha traído cada vez más conflictos. Entonces, si podemos minimizar en algo, incluso todo el conflicto social y la polarización en la que vivimos, podría ser muy interesante apostarle a la educación superior, y a la inicial y a la básica, que todavía nos falta mucho. Sí, señora, y estoy totalmente de acuerdo con usted y lo que decía la profesora Yamile. Pues esto es cuestión de sensibilización también ante todas las situaciones que tenemos, ¿cierto? Y si no se inicia desde preescolar y desde la casa, pues el proceso no se va a dar, porque a veces vemos este proceso de diálogo, lo vemos lejano, en La Habana, y resulta que ese proceso de paz y esa negociación de la que usted habla es la que nosotros tenemos que vivir a diario con nuestros estudiantes, en nuestra familia, en todos los contextos.
por no saber negociar, es que se presentan todas las dificultades, por no saber escuchar, por dejarnos llevar por criterios de otras personas, ¿sí? Por prejuzgar, porque nosotros a veces prejuzgamos a las personas, pero ni siquiera las conocemos. Entonces, no nos permitimos conocerla y creemos de pronto lo que nos dicen de ella. Y bueno, en general son muchas situaciones que se van dando y eso genera un ambiente pesado, de maltrato simbólico, de maltrato no físico, pero sí verbal, ¿sí? Las emociones empiezan también a fallar y genera una crisis en un ambiente laboral, ¿cierto? Así Entonces, eso, el tema de verdad que es muy interesante, da para no sé, más de un día de Sí. trabajo, seguramente. Nosotros tenemos, pues en la universidad está la maestría en paz y resolución de conflictos. Pues se han hecho intentos, pero como el interés de nosotros es desde formación en investigación, pues qué mejor que precisamente nosotros, los licenciados, empecemos a generar con nuestros estudiantes proyectos desde la escuela. Entonces, me parece que es muy acorde y no irnos para La Habana, sino quedarnos en nuestro contexto. Perdón, y hago una interpelación. Por ejemplo, nosotros en Frontera, o sea, todo el proceso de rico, digamos, en términos de posibilidades de investigación, pienso yo cómo negociar, por ejemplo, un currículo con los estudiantes venezolanos, ¿sí? Cómo hay una cantidad de fenómenos que se pueden analizar desde lo educativo y la negociación, que son muy profundos y que son del resorte de los licenciados, de los educadores, que es que a nosotros a veces en las ciencias sociales o cuando somos psicólogos nos dicen no se metan en política, pero más allá de eso es como entender toda la profundidad que tiene esto y que yo estoy parado en un espacio físico y tengo una responsabilidad en ese espacio físico, ¿sí? Si soy educadora, ¿qué tengo que hacer y cuáles son los análisis que tengo que hacer? ¿Cómo negocio con mis estudiantes? Y eso son cosas que lo hacemos poco. Sí, bueno, Jairo Eduardo. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes, agradecerle primero pues a la Universidad por el espacio, a la Universidad de Pamplona, a la profe Lorena también, una presentación muy agradable, muy interesante, de verdad que fue una narración que yo creo que nos atrapa a muchos. En cuanto a ya al trabajo de tesis, a la metodología de la tesis me quedó una duda, pues solamente eso. ¿Esto sería como una sistematización de experiencias o un estudio de caso como que aplica pues como al objetivo general del trabajo? Y también, pues bueno, complementar lo que decía, lo que estaban diciendo, pues que aprovechar el tema de frontera. Yo sé que la universidad, bueno, no soy licenciado, pero yo sé que la universidad tiene programas como enfocados a la negociación de conflictos y pues aprovechar su ubicación geográfica para pues empezar a investigar sobre ello, ¿no? Y muchas gracias. Gracias, Jairo. Pues es una investigación cualitativa. Estaba como en el borde entre estudio de caso e historias de vida porque se basaba en la experiencia, pero fue más a lo fenomenológico en términos del análisis de las experiencias alrededor de un fenómeno que en este caso, de un momento específico que en este caso fue la negociación, ¿sí? En lógica de la formación en negociación y en lógica de la experiencia formativa. Yo lo pensé mucho y decía, bueno, podría ser una investigación cuantitativa de establecer o de un análisis del discurso que también pudiera ser importante, ¿sí? Pero me fui por lo cualitativo para entender qué y cómo aprendieron, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas experiencias formativas? De hecho, la tesis se llama experiencias formativas en el proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Vale, gracias. ¿Es un documento que está libre, o sea, para el público en Sí, internet yo les puedo o pasar el todavía? link que está en el repositorio de la universidad, si lo quieren ver. Vale.
Perfecto, muchas gracias. Sí, no sé si hay chicos o profesores del programa de ciencias sociales que quieran hacer algún comentario o de otro programa. No, yo me voy a tomar la palabra. Sí, sí, profe. No, yo quisiera como acotar un poquito con lo que el compañero que me precedió ahorita en la parte metodológica, ¿no? Y es que este proceso que la profesora Lorena nos explicaba en la negociación me hace pensar en las herramientas o en las condiciones que debe mantener el investigador social. Los que hemos trabajado con comunidades sabemos y que hacemos trabajo de campo, digamos, desde la base, ¿no? Lo que implica investigar con la comunidad, desde la comunidad, para la comunidad, con la comunidad. Sabemos que el primer punto de empatía y de encuentro con estas comunidades es precisamente negociar, ¿no? A veces el investigador llega con este es el problema y la comunidad dice, no, el problema de nosotros es esto, ¿no? Eso también es parte, digamos, de lo que desarrollé con la tesis, ¿no? Donde obviamente uno llega con una mirada problemática, pero realmente cuando se sienta con la comunidad a trabajar en estos procesos, estos acuerdos, esa negociación de cuál es el problema realmente que a ellos les interesa abordar, pues efectivamente van a requerir del investigador también esa condición de no tener todo preestablecido, porque es posible que en la investigación social sobre todo, ¿no? Y hablo de esta investigación social y esta forma de producir conocimiento con las comunidades en aras de transformar realidades sociales, pues van a implicar del investigador social también esa, digamos, una pérdida de investidura que es bien, bien importante, y es que no tenemos las respuestas y así tengamos un problema muy bien estructurado. Cuando iniciamos los encuentros con las comunidades, ese problema puede girar 360 grados. Y de ahí la competencia del investigador para poder entonces plantear sus investigaciones en el sentido en que la comunidad las desea, las solicita, incluso pactando y negociando con ellos metodologías, formas de participación, formas de organización que se construyen directamente con esas comunidades. Entonces me parece que esta exposición también nos ayuda en términos metodológicos a relacionar con esas prácticas de investigación social. Sí, profe, hay varios asuntos, y es que, bueno, con todas ahí hay preguntas que veo en el chat también, como frente al tema de las FARC y demás, y ahí hay muchos temas que debo compartirles como investigadora que fueron difíciles para mí, y que era, por ejemplo, tener al comandante de las FARC haciéndole una entrevista y yo quererle preguntar de todo, ¿sí? Como de esta vida y la otra, porque era como una oportunidad para entender un poquito, pero solo enfocarme en lo educativo. Y ahí también está como la ética del investigador sobre, yo voy a preguntar sobre lo que tiene que ver mi investigación, ¿sí? Puedo enriquecer las preguntas y demás, pero ¿cómo preguntar? Es claramente durante todo el proceso investigativo cambió la pregunta muchas veces, porque inicialmente lo que quería yo saber era qué estudiaron los que fueron a La Habana, ¿sí? Después, no, cómo fueron formados. Y ya después empezó como a surgir, y ahí hay cambios investigativos dentro del proceso. Hay muchas otras preguntas pues que también hice y quedarán para a otra investigación. Ojalá se me dé la oportunidad de seguir como investigando sobre eso. Pero, por ejemplo, captar temas como la desconfianza o la confianza ante el investigador. Hubo una persona que me dijo, estoy cansado que me investiguen y me investiguen, sacan documentos sobre nosotros para intentar como crear como una carta, y usted es la primera persona que me pregunta sobre educación, entonces no siento tanta resistencia, ¿sí?
pues porque mi papá, él era diferente de pronto a las investigaciones más de corte político. Muchos pues, de las FARC están en los procesos ahorita con la JEP y decían que por favor no les preguntara nada que tuviera que ver con eso, pues porque no me lo iban a contestar. Entonces, todo eso que tiene que ver con la ética del investigador frente a el manejo de la información, si eran anónimos o no eran anónimos dentro del documento, que pues fueron anónimos para disminuir ahí como cualquier sesgo. Y hay muchas cosas allí. Yo también veía preguntas como relacionadas con si la sociedad civil cambió como la percepción que tenía de las FARC. Eso creo que puede ser una pregunta de investigación, ¿sí? Poder entender si cambiamos como las percepciones sobre los que están ahí. Y tal vez sería como muchas investigaciones, pero también como rutas y respuestas que podría haber. De pronto un campesino de alguna zona puede decir, cambié totalmente mi percepción porque están acá al lado en el ETCR de allí. O otra persona de la ciudad decía, no, porque solo veo las declaraciones en televisión. Entonces pueden haber muchas cosas. También veo como una pregunta que habla de si a mí me dieron alguna instrucción sobre el manejo de sus emociones al estar presente en esas reuniones con dichas personas. Yo creo que ahí dentro de la labor investigativa, y me parece muy chévere esa pregunta, es que uno para hacer una pregunta a personajes, no solo a las personas que entrevisté de las FARC, sino también a los delegados del gobierno, porque pues son muy representativos y para mí que me emocionan los procesos de paz, me daba como también, ensayé mucho. Yo le hacía las preguntas a mi esposo, hicimos la entrevista con mi directora de tesis, ensayábamos si la pregunta era pertinente. Antes de ir, el tema de si podía grabar o no podía grabar, llevar como 3 grabadoras por si acaso. O sea, todo eso es parte de un entrenamiento de investigación, ¿sí? Y creo que sí lo tiene que uno tener. Yo iba enfocada en que iba a entrevistar personas y que mi propósito era del lente educativo, ¿sí? Entonces, yo quería investigar desde la experiencia, por lo tanto, también trataba como de eliminar mis prejuicios para poder llegar a como más tranquila a la investigación. Eso, pues, como experiencia desde mi rol de investigadora. Sí, mire, aquí dice José María Rincón, buenas tardes. Una de las actitudes para la gestión del conflicto es la confrontación, siendo un elemento que orienta el conflicto a la violencia. Desde la experiencia del acuerdo de paz con las FARC, ¿qué recomendaciones nos daría para mitigar dicha actitud? Pues dentro de los estudios de negociación, cuando les preguntaba mucho sobre eso, algunos miembros de la delegación del gobierno insistían en que el modelo de negociación usado por las FARC era el modelo soviético, que implica una constante confrontación a las preguntas, ¿sí? A las intervenciones. Cuando le pregunté a los delegados de las FARC que si tenían algún modelo para negociar y que si habían usado el soviético, pues se reían un poco y me decían no, porque pues no tenemos la técnica, pero sí claramente tenemos la línea marxista-leninista que nos explica como desde el punto de vista que la negociación es un acto político, ¿sí? Frente a recomendar ¿qué recomendaciones nos daría para mitigar la actitud? Es que en la negociación precisamente uno se va a encontrar con personas que son confrontativas, ¿sí? Y los entrenamientos en negociación implican saber que va a haber personas de todo estilo, va a haber personas en las cuales usted siente que no puede decir A porque la persona ya le está diciendo B, C, D, etcétera. Entonces uno como negociador no mitiga esa actitud, sino busca herramientas para facilitar un lenguaje donde se disminuya la tensión centrada en las personas y se centra en los intereses, que eso básicamente sería desde la teoría del modelo de negociación de Harvard. Enfocarse en el problema y no en las personas. Esa sería como la línea. Porque lo encuentra uno mucho en las comunidades también,
O imagínese usted negociando en una situación muy problemática donde la persona está totalmente emocional, usted cómo baja la actitud. Entonces ahí es donde el trabajo de herramientas, y yo también quiero hacer como un paréntesis, si es que no soy experta negociadora, ¿sí? Yo lo que hice fue hacer un análisis de qué se aprende en la negociación, y ojalá quisiera aprender mucho sobre negociar y usarlo en todos los aspectos de mi vida, pero lo que sé dentro de la teoría es que alguna de las herramientas es centrarse en el problema y no en las personas, para poder llegar a un punto de acuerdo. Listo. Maylen nos dice, señorita Lorena, ¿a usted le dieron alguna instrucción sobre el manejo de sus emociones al estar presente en esas reuniones con dichas personas? Sí, esa ya la había como ¿Ya? respuesta, sí, Sí. frente precisamente como Bueno, creo que hay una niña con la manita levantada. Joana Vargas. Ok. Buenas tardes, profe Lorena. Como la profe Surgey dice, mi nombre es Joana Vargas, yo soy estudiante de 10º semestre de Ciencias Sociales y pertenezco al semillero de investigación en Ciencias Sociales también. Más que hacerle una pregunta, yo quería agradecerle. No sé si me escuchen bien. Sí, perfecto. Sí, tranquila. Agradecerle en dos sentidos. En el primero, pues en el aporte investigativo que fortalece mucho lo que nosotros hemos venido trabajando en el semillero. Tenemos un proyecto en este momento sobre la polarización política en el país, y el proceso de paz es uno de los temas que, digamos, en este estudio pues se analiza, ¿no? Cómo polarizó el país, repercutiendo en muchos procesos sociales. Pero también y principalmente, pues ya que estoy a miras de graduarme de la carrera, pues agradecer ese aporte en el aspecto pedagógico. ¿Por qué? Porque nosotros desde las ciencias sociales tenemos la responsabilidad de enseñar sobre la paz, enseñar los procesos de paz y enseñar la importancia que tiene la paz. Pero yo hoy pues he tenido esa experiencia, esa posibilidad de esa nueva mirada. Siempre vimos el proceso de paz desde los medios, vimos qué se logró, y en la actualidad criticamos mucho cómo, bueno, abro comillas, el gobierno actual lo está desdibujando un poco, ¿no? Pero a los estudiantes, a los niños, a las nuevas generaciones les estamos o le tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos a cuidar la paz. Y si uno se pone a ver el trabajo de varios años de estas personas que participaron, las miradas, lo que ellos aprendieron, cómo se formaron para realizar el proceso de paz, es más fácil que los niños y los jóvenes de nuestro país aprecien la paz. ¿Por qué no? Es un proceso de años, es un proceso de formación, es un proceso humano, que muchas veces uno se enfoca en la parte política y se le olvida la parte humana que hay detrás de esa confrontación y ese diálogo de miradas, y lo que decía usted, ¿no? Esa capacidad de ambas partes de valorar la alteridad, ¿no? El otro. Y si pues esas reflexiones las llevamos al aula, creo que va a ser algo que va a permitir como una nueva mirada de la paz desde los niños y jóvenes, y esa es como una gran reflexión que pues me quedó de esta experiencia. Agradecerle por su proceso de investigación. Más allá de una experiencia académica, creo que humanamente uno reflexiona mucho de lo que usted hizo en su trabajo, y era como eso lo que le quería pues agradecer. Pues muchas gracias, Joana. Para mí esa experiencia investigativa tuvo como incidencia también a nivel personal, y entender que negociar es como tomar decisión de cambiar algo, ¿sí? Yo puedo quedarme aquí diciendo este gobierno tal cosa, pero qué tanto negocio a nivel de lo que está en mi capacidad, por ejemplo, con gente que piensa diferente a mí, ¿sí? ¿Qué tanto puedo llegar a acuerdos cuando siempre hablo con los que se parecen a mí, ¿sí? Y no me permito hablar con personas que piensan diferente que yo. Entonces, eso, pues yo quedé con una sensación como de admiración total a los delegados del gobierno por este proceso, a las personas que estuvieron allá, porque o sea, imagínense 5 años lejos de sus familias,
yendo, viniendo, con una atención, lo que les decía, emocionalmente se ganaron muchas enfermedades, pero además que había, particularmente los miembros de la fuerza pública decían, mire, nosotros íbamos, negociábamos y nos sentábamos en el club de militar y había superiores que nos decían, traidor, ¿cómo es de traidor? ¿Qué hace allá sentado con esos bandidos? Entonces, para ellos también había un peso y decían, y esto salía bien y a nosotros nos iba bien. Si esto salía mal, nosotros salíamos del puesto porque nos la estábamos jugando todas, ¿sí? Entonces hubo muchas personas en esa mesa con cargas muy grandes en su espalda y nosotros como país pues nos polarizamos, ¿sí? Tampoco muchos quisimos aprender ni leer el acuerdo. Yo me leí el acuerdo y me parece un documento brutal, escrito muy bien además, que se cumpla o no se cumpla, pues es una materia que no entra dentro de mi investigación. Hay algunos acuerdos que se han logrado cumplir, los del cese al fuego, los del punto 3, cese al fuego, dejación de armas, se lograron cumplir. Los otros van ahí a determinados pasos, pero que fue un proceso que puede ser exportado en términos de la estructura y el diseño, es un proceso muy interesante para poder analizar desde la academia. Entonces, ojalá como que haya muchas miradas. Yo admiro mucho también la maestría que tienen en construcción de paz y creo que puede dar muchos análisis en pensar en grande, invitar gente como, no sé, yo pienso en una Socorro Ramírez que es experta en el tema de fronteras, pero además fue negociadora con el ELN y poder preguntar, ¿sí? ¿Por qué no se dieron las cosas? Ella es experta en el tema participación, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo analizar todo eso? O sea, es que la academia, yo quisiera vivir en la academia, porque además es el espacio donde uno tiene la oportunidad de hacerse preguntas. Y si está uno con 18, 25 años y está dedicado a estudiar, se puede hacer las preguntas y además tener la posibilidad de dedicarse a responderlas. Entonces, yo creo que tienen en las manos una oportunidad grandísima de hacer análisis profundos de nuestro país. Y pues, desde mi experiencia investigadora, como atreverse a pensar desde lo educativo en todos los aspectos, ¿sí? O sea, desde la paz hasta la política, yo puedo preguntarme cómo aprendí a que no me gustara la política. Y eso es una pregunta meramente educativa, ¿sí? O sea, ¿desde cuándo los colombianos somos apolíticos? Entonces, yo creo que todas estas cosas vale la pena como hacerles el análisis. Gracias. Bueno, compañeros, comentarios, preguntas. Profe Miriam. Hola, hola Lorena, no, encantada escuchándote a ti, escuchando las preguntas, viendo la reacción. Este es un tema apasionante, es un tema que nos toca a todos. Recuerdo la primera vez que hablamos, tú decías que la paz era un asunto de humanidad y efectivamente lo es. O sea, más allá de ser una metodología, puede ser técnicas, las que se utilizan, tener perspectivas políticas, pero en este momento, más que ninguno nosotros como colombianos y colombianas, nos damos cuenta que es un tema de humanidad, es un tema de tolerancia, de convivencia, de respeto, de supervivencia, no solamente física, sino también emocional y de compromiso. Yo quiero, pues, no voy a redundar en todo lo que han dicho, la conferencia es supremamente interesante, la manera como la abordaste, los aprendizajes que nos quedan, los resultados que lograste y que nos has comunicado en todas las esferas, en las diferentes, y particularmente esa perspectiva del respeto a la diferencia del otro, ¿no? A pesar de la diferencia política
y que se puede ver como un enemigo en temas como ese de la negociación para el caso preciso, pero igual lo podríamos generalizar a todas las esferas, ¿no? A la academia, a la vida cotidiana. El diferente ideológicamente, físicamente, políticamente, pues se convierte en un enemigo y ese enemigo queda desprovisto de toda humanidad y solamente vemos el problema como tú lo mencionabas. O sea que es una perspectiva muy constructiva y a nosotros como educadores, ya lo mencionaban nuestros estudiantes, todos los compañeros y compañeras que han hablado, o sea, de manera muy constructiva y nos dejas sembrada muchas ideas muy interesantes pues para seguir adelante, primero conversando, porque la palabra nos va dando como ese aliento de seguir y considerando nuestros propios espacios, como los mencionabas ya, los grupos de investigación, la maestría, para también aportar un granito pequeño, pero eso es importante, lo que cada uno haga para poder construir en nuestro entorno la paz y en nuestro país con la convicción que podemos tener. Muchísimas gracias, Lorena. No, para mí fue un placer. Me encantó. Muchas gracias, profesora Miriam, por esta invitación a los demás docentes y a los estudiantes. Yo creo que sí nos podemos dar la pela por armar espacios de diálogo sobre estos temas y pensarnos como diferentes formas de leer nuestro contexto y leer como educadores que estamos dispuestos a aprender y qué de lo que aprendemos pues estamos dispuestos a enseñar dentro de las aulas. Creo que vale la pena analizar todo lo que vivimos en el contexto social, político, económico, cómo lo puedo enseñar para que las generaciones que les va a tocar un poco más difícil la toma de decisiones puedan tener una información más tranquila de lo que pueden negociar. Efectivamente. Y muchas gracias. No, a ti y a todos nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias, Lorena. Yo creo que pues cumplimos con el objetivo y era pues motivarnos precisamente hacia nuevas líneas de investigación, pero no la investigación como tal, así por cumplir, sino por llenar espacios que a nosotros pues además de que nos interesa, nos fortalece, ¿cierto? Porque la paz pues es del interés de todos. Y pues lo principal, yo creo que lo que a todos nos quedó precisamente es que pues iniciemos nosotros mismos, ¿no? Es decir, de adentro hacia afuera, porque podemos ver y hacer muchas lecturas de lo que está lejos, pero no estamos viendo lo que nosotros estamos viviendo, y eso es importante. Entonces, mirar nuestros currículos, mirar nuestros estudiantes, nuestros compañeros, y ver cómo generamos un ambiente que precisamente podamos ser ejemplo, ¿sí? Para otras instituciones, y es por saber manejar pues nuestros procesos de comunicación, de diálogo, y generar pues como nuestro eslogan también lo dice, ¿sí? Y es sobre la paz. Entonces, de verdad que le agradecemos mucho pues su participación. Agradezco mucho a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, que fíjese que han estado ahí como muy atentos, y después porque el tema les interesó bastante, porque bueno, no hablemos de cantidad, sino de calidad. Y pues es para nosotros pues de verdad que es muy satisfactorio haber iniciado con muy buena audiencia y con una excelente presentación como la suya. Ay, muchas gracias. No, yo feliz realmente de estar en la Universidad de Pamplona. Así sea virtual. No pude estar ahí en físico, pero me encanta. Bueno, ya vendrá. Ya sí, vendrá. Claro que sí. Ya estaré por allá. Claro. Profesora Miriam, muchas gracias, y a su grupo de investigación y al programa de lenguas extranjeras. Bueno, con mucho gusto. Aquí estaremos siempre. Lorena, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.